Se rieron de mí hasta que hice lo que nadie esperaba. Eso fue lo último que escuché antes de que mi mundo, ya agrietado, terminara de romperse. No fue un accidente ni un malentendido. Fue algo que se sintió como una sombra avanzando lento, silencioso, empujándome hacia una verdad que nadie quiere enfrentar. Y aunque entonces yo no lo sabía, esa noche de diciembre marcaría el límite exacto entre la mujer que fui y la que me obligaron a convertirme. La vibración del teléfono rompió el silencio justo cuando Elena dejaba la taza en el fregadero. Fue un sonido breve, casi tímido, pero suficiente para tensar el aire de la cocina. Mateo, que estaba apoyado contra la encimera revisando algo en su celular, lo giró boca abajo con una rapidez que no coincidía con su expresión tranquila. ¿Quién era?, preguntó Elena sin alzar la voz. Ella sabía que la pregunta era suave, pero también sabía que él había escuchado lo que no decía. Mateo se encogió de hombros. «Del trabajo», respondió dando un sorbo apresurado al café, como si con eso pudiera cerrar la conversación. Elena se quedó quieta. No insistió. Ese era el primer cambio. Antes él hablaba, contaba, se quejaba, incluso exageraba los problemas con sus compañeros. Ahora, cada vez que el celular vibraba, él se convertía en una línea tensa. El reloj marcó las 07:16. Afuera, el cielo nublado de Mendoza dejaba una luz fría sobre la mesa. Elena lo observó sin disimulo mientras se acomodaba la bufanda. No lo miraba con sospecha, todavía no, sino con la sensación incómoda de que algo estaba fuera de lugar, como un cuadro torcido que todos fingen no ver. «Voy saliendo», dijo Mateo. Tomó el teléfono con la mano derecha, lo deslizó dentro del bolsillo de la chaqueta y salió sin el beso habitual en la mejilla. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Ese fue el primer interruptor del día. Elena se apoyó en la encimera, sintiendo un frío inexplicable en el estómago. No era miedo, tampoco rabia, era otra cosa, una especie de premonición doméstica. La clase de sensación que solo aparece cuando una vida, aparentemente estable, empieza a mostrar fisuras minúsculas que nadie quiere aceptar. Respiró hondo y decidió continuar con la mañana. Puso música suave, Chabela Vargas, casi siempre, y comenzó a preparar su bolso para el trabajo. Pero cada pocos minutos, sin querer, revisaba la puerta, como si esperara que Mateo regresara para decirle algo, para explicarle algo, para desactivar ese nudo pequeño que se estaba formando en su pecho. No regresó. A media mañana, mientras corregía ensayos de sus alumnos de literatura, la pantalla de su celular se iluminó con una notificación del grupo familiar. Su hermana, como siempre, enviaba un audio de 3 minutos hablando del clima, de la vecina nueva o del precio de las naranjas. Elena sonrió con cansancio. Ese tipo de mensajes la anclaban a la normalidad. Pero antes de reproducirlo, su celular vibró de nuevo. Un mensaje privado de Mateo. «Voy a llegar tarde hoy. No me esperes». Corto, preciso, sin el amor que a veces añadía. Sin el emoji que solía enviar cuando quería sonar ligero. Elena sintió un microsegundo de vacío. No por el mensaje, sino por la forma, la frialdad inesperada, el tono que parecía calculado, como si él hubiera borrado una frase más larga para dejar solo lo estrictamente necesario. Ella escribió: «¿Todo bien?». Esperó. 1 minuto, 2, 4, nada. Y ahí surgió el segundo interruptor del día. No fue lo que él dijo, sino lo que evitó decir. Al volver a casa por la tarde, Elena dejó las llaves sobre la mesa del comedor. El silencio era tan pesado que parecía ocupar cada rincón. Encendió la luz del pasillo, pero aún así sintió que la casa estaba extrañamente vacía, como si algo se hubiera ido sin avisar. Se quitó los zapatos y caminó hasta la habitación. La cama estaba hecha, el lado de Mateo intacto. Sobre su mesa de noche el cargador del celular ya no estaba. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero Elena lo notó y lo sintió. Se dejó caer en la cama.
El cuerpo le pesaba, la cabeza también. La pregunta que llevaba horas intentando evitar volvió con insistencia. ¿Por qué cambió conmigo en diciembre? Repitió la frase para sí misma como si buscara una grieta lógica, pero no la encontró. Afuera, un perro ladró en el patio del vecino. Luego otro ruido, un automóvil que frenaba, pasos, una voz. La vida normal del barrio. Todo seguía funcionando como siempre, excepto ella, excepto su casa, excepto su matrimonio. Elena cerró los ojos, respirando apenas. A las 20:47, el sonido de la puerta la hizo levantarse de golpe. Mateo entró con paso cansado, casi arrastrado. «Hola», dijo, dejando las llaves sobre el mueble de la entrada. Elena observó la forma en que él evitaba mirarla. Era un gesto pequeño, pero ella lo conocía demasiado bien. «¿Cena?», preguntó ella con suavidad. Elena sabía escuchar el peso de una respuesta incluso antes de recibirla. «No tengo hambre», respondió él, caminando hacia la habitación. Pero antes de cerrar la puerta, Elena vio cómo él tomaba el celular del bolsillo, lo revisaba rápido y luego lo guardaba otra vez boca abajo. Otro interruptor. Mateo entró al baño. Se escuchó el agua correr. Elena se quedó en el pasillo, inmóvil. Una sensación nueva la rodeó, una mezcla de frío, inquietud y algo cercano a la humillación anticipada, como si estuviera entrando en un territorio donde todavía no sabía qué, pero sabía que algo estaba por quebrarse. Se apoyó en la pared, respiró hondo, cerró los ojos. Algo está cambiando, y no es pequeño. La calma antes de diciembre había terminado. Y Elena, aunque aún no lo sabía, estaba dando sus primeros pasos hacia una verdad que la esperaría más adelante, con los brazos abiertos y los dientes afuera. Elena estaba doblando unas servilletas rojas sobre la mesa del comedor cuando escuchó el portazo. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para que todo su cuerpo reaccionara, como si el sonido hubiera tocado un nervio expuesto. «Llegaste temprano hoy», dijo ella manteniendo la voz calma. Mateo dejó su abrigo en el respaldo de la silla sin mirarla. «Sí, terminé antes». La frase quedó flotando en el aire, inconclusa. No dijo dónde, ni por qué, ni con quién. Solo la dejó caer como quien deja caer una piedra en un pozo sin importar el eco. Elena lo observó de reojo mientras seguía ordenando la mesa. Todos los años, una semana antes de Navidad, preparaban juntos la cena familiar. Su madre traía ensalada rusa, su hermana un pan casero que siempre se quemaba un poco, y Mateo se encargaba del lechón. Era su pequeña tradición. Pero este diciembre tenía otro sabor, más frío, más denso. «Estaba pensando», dijo Elena intentando sonar natural, «que podríamos ir mañana a lo de mi mamá para confirmar lo de la cena». Mateo se pasó una mano por la nuca, como si la pregunta le incomodara físicamente. «No creo que pueda». Ella detuvo el movimiento de sus manos. «¿Cómo que no? Tengo cosas, trabajo». Esa última palabra la lanzó rápido, como si quisiera distraerla con algo ya conocido. Elena volvió a doblar la servilleta, pero esta vez de forma automática. «Pero todos van a estar. Mi mamá ya hizo planes», dijo sin entender por qué de pronto debía defender lo obvio. Mateo sacó el celular, lo revisó 2 segundos y lo guardó otra vez, boca abajo como ya era costumbre. «No puedo», repitió más seco. Esa fue la primera punzada del día. No por lo que dijo, sino por el tono, por la forma de cortar la conversación, como si la Navidad fuera un trámite ajeno a él. Elena respiró hondo. «Bueno, entonces voy sola», dijo, intentando que no sonara a reproche. Mateo levantó la mirada por primera vez. «No hagas drama». La frase cayó como un balde de agua helada. «No estoy haciendo drama, solo estoy diciendo que voy a ir», respondió Elena, con un hilo de voz que escondía más decepción que enojo. Él no contestó. Caminó hacia la cocina, abrió la heladera, sacó una lata de cerveza y se quedó allí, apoyado, mirando un punto fijo en la nada. La distancia entre ellos no era solo emocional. También se sentía física, como si hubiera un metro invisible que él se negaba a cruzar.
Elena intentó continuar con la preparación. Puso música suave, pero la tensión seguía allí, silenciosa, como un zumbido de fondo. A los pocos minutos, Mateo habló sin mirarla. Este año podríamos hacer algo más tranquilo, sin tanto movimiento. ¿Tranquilo cómo?, preguntó Elena, aunque ya intuía que no le gustarían las alternativas. No sé. Hizo una pausa demasiado larga. Tal vez cada uno hace lo suyo. Son solo unos días. Elena sintió un golpe en el pecho. ¿Cada uno lo suyo? ¿En Navidad? Mateo se encogió de hombros, restándole importancia. No hay por qué hacer una fiesta de todo. Vos con tu familia, yo con... Se detuvo. Con lo que me salga. Ese corte en la frase se le clavó como una espina. El con lo que me salga ya no sonaba a trabajo. Sonaba a excusa, a escapatoria, a alguien. Elena intentó no dejar que su voz temblara. ¿Desde cuándo no querés pasar Navidad conmigo? Mateo se acomodó el pelo, visiblemente irritado. Otra vez, Elena, no es tan grave. No armemos lío por una cena. Pero ella ya no podía ignorar la sensación que venía madrugando desde hacía días. No eran las palabras, eran los silencios, las respuestas cortas, los gestos nuevos, las indirectas de Navidad que él dejaba sin darse cuenta. No es solo la cena, dijo Elena al fin mirándolo a los ojos. Es cómo estás conmigo, cómo te vas, cómo volvés, cómo no decís nada. Mateo apretó los labios. Y ese pequeño gesto confirmó algo que ella venía temiendo. Él sí sabía que estaba cambiando. Solo no quería admitirlo, o no quería explicarlo. Estoy cansado, dijo él, otra vez usando la excusa más gastada del mundo. Elena dejó las servilletas sobre la mesa. Siempre estás cansado cuando se acerca diciembre. Esa frase congeló la habitación. Mateo la miró por fin, y en sus ojos apareció algo entre irritación y alarma, como si ella hubiera tocado un punto sensible que él no esperaba que notara. No empieces, dijo él, con una dureza que la sorprendió. Ella bajó la mirada. No estoy empezando nada, solo quiero entender qué pasa. Mateo dio un sorbo a la cerveza, desvió la vista y caminó hacia el pasillo. No pasa nada, no inventes cosas. Elena sintió que algo dentro de ella se encogía. La frase era la típica que se dice cuando precisamente sí pasa algo, pero se quiere tapar. Lo siguió hasta la puerta del dormitorio. ¿Me vas a decir por qué no querés ir a la cena? ¿Por qué no estamos pasando tiempo juntos? ¿Por qué no querés hablar? Él se detuvo, giró apenas la cabeza. Déjame tranquilo, Elena. Esas 3 palabras, quietas, frías, filosas. Ella dio un paso atrás, no dijo nada más. Mateo se encerró en la habitación. Se escuchó el sonido del pestillo y luego el silencio más incómodo que Elena había sentido en años. A las 10 de la noche, su hermana le mandó un audio. Che, ¿van a venir los dos el sábado? Mamá está re ilusionada. Elena escuchó la voz cálida y familiar y sintió una punzada de vergüenza. ¿Qué iba a decir? ¿Que Mateo no quería? ¿Que prefería pasar la noche con quién sabe quién? Respondió. Sí, yo voy seguro. Después te confirmo lo de él. Aunque sabía que no había nada que confirmar. Mientras cenaba sola, se dio cuenta de algo. Mateo no solo estaba distante, estaba escondiéndose, probando límites, midiendo hasta dónde podía empujar sin que ella reaccionara. Y por primera vez, la idea se formó completa, entera, sin suavidad. Podría haber un engaño en Nochebuena, una sospecha pequeña, pero viva, un miedo que no había dicho en voz alta, un presentimiento que olía a diciembre, a sombra, a secreto. Y mientras apagaba las luces del comedor, Elena sintió que ese miedo, lejos de disminuir, estaba empezando recién. Ese viernes, la casa tenía un olor tibio a pan tostado, cuando Mateo dejó caer la frase que partiría el aire en 2. Elena estaba sirviendo café, de espaldas, cuando escuchó. El 24 voy a ir a un brindis con los del trabajo. El café casi se le resbaló de la mano. No tanto por las palabras, sino por el tono, neutro, liviano, como si hablara del clima o del precio de la nafta. Elena giró despacio. ¿Cómo que el 24?
preguntó, intentando mantener la voz firme. Mateo hojeaba un recibo de compras, ni siquiera levantó la vista. Sí, los chicos quieren juntarse. Un rato nomás. Ella apoyó la taza en la mesa. Ese detalle, los chicos, la hizo tensar la mandíbula. Mateo siempre decía los del trabajo, jamás los chicos, nunca en 20 años. ¿A qué hora?, insistió Elena. No sé, tarde. Él respondió sin darle importancia. Ese fue el primer pinchazo, la despreocupación con la que hablaba de pasar la noche más familiar del año, lejos. Elena respiró hondo. Ya le prometimos a mi mamá que íbamos a ir, recordó casi con suavidad. La frase no era un reclamo, era un pedido lógico, normal, humano. Pero Mateo seguía hojeando papeles como si ni siquiera escuchara. Voy después si llego, dijo. Elena parpadeó, incrédula. Después es Nochebuena, Mateo. Él soltó el recibo sobre la mesa, un golpe seco que la hizo saltar un poco. No empecemos, es solo un brindis. Ese no empecemos fue una pequeña bofetada verbal, una advertencia, un cierre anticipado a un diálogo que ni siquiera había empezado. Elena cruzó los brazos, no para defenderse, sino para sostenerse. ¿Desde cuándo necesitas estar con compañeros en Navidad? Mateo se masajeó la frente fastidiado. Desde nunca, Elena. Pero este año pintó así. ¿Qué querés que haga? No sé, estar conmigo, soltó ella sin poder contenerlo. La frase quedó suspendida, temblando en medio de la cocina. Mateo la miró al fin, pero su mirada no tenía ternura ni paciencia. Tenía distancia. Esa distancia nueva que venía apareciendo desde principios de diciembre y que Elena todavía no sabía cómo leer sin romperse. No voy a discutir por esto, dijo él, dándose vuelta para ir al pasillo. Ella lo siguió 2 pasos, sin pensar. No estoy discutiendo, solo quiero entender por qué estás así. Él se detuvo, su espalda quedó rígida, así como frío, distante. Como si te molestara que hable, respondió ella, con un hilo de dolor en la voz. Mateo bufó, un sonido corto y agresivo. Siempre exagerás, todo lo llevas al extremo. Esa acusación cayó directo en la herida. Elena apretó la mandíbula, tratando de no quebrarse. ¿Me estás diciendo exagerada porque no quiero pasar Nochebuena sola? Mateo no contestó. Caminó hasta la habitación, abrió el placard y sacó una camisa como si la conversación ya hubiera terminado. Elena lo siguió, más lenta. Mateo, dijo su nombre como si fuera un último puente. ¿Me podés mirar cuando te hablo? Él se giró, por fin. ¿Querés que te diga la verdad?, preguntó, cruzando los brazos. Elena sintió el corazón acelerarse. Sí, estoy cansado de tus preguntas, de tus suposiciones, de que todo lo tome personal. La frase cayó pesada, deformada por un tono que ella no reconocía. Ese no era el Mateo que ella conocía. Ese no era el hombre que se quedaba hasta tarde charlando con ella todos los diciembres, cuando la nostalgia los agarraba juntos. Ese era otro, o peor, era el mismo pero distinto, irreconocible. Ella no dijo nada durante unos segundos. El silencio ardía. Mateo aprovechó ese hueco para volver a la cocina. Elena lo siguió con la mirada desde la puerta. Lo vio revisando el celular con un gesto nervioso, apoyándolo después boca abajo, como siempre. Ese detalle ya no era menor, era un símbolo de que algo se estaba ocultando. Elena se apoyó en el marco de la puerta. ¿A quién estás esperando?, preguntó con voz baja pero firme. Él frunció el ceño. ¿Qué decís? El celular, cada vez que vibra te pones tenso. Y no me mirás. Mateo soltó una risa corta, incrédula, casi burlona. No puedo creer que estés armando un drama por un brindis. Elena sintió el golpe seco del desprecio. No es el brindis, Mateo. Sos vos. Sos vos cambiando en diciembre. Vos evitando hablar. Vos inventando excusas. Vos... Se interrumpió, porque la verdad profunda y cruda se formó completa en ese instante, aunque ella todavía no quería aceptarla. El comportamiento de Mateo era típico, demasiado típico.
Actitudes sospechosas en fin de año, la frialdad repentina, las salidas improvisadas, el celular oculto, las respuestas cortas. Elena bajó la mirada porque pensar eso en voz alta era como tirar una piedra al propio espejo. Mateo agarró las llaves. «Voy a salir un rato». «¿A dónde?», preguntó ella sin levantar la vista. «A lo de Gastón». «¿Otra vez?», preguntó Elena, no por celos, sino por lógica. Gastón ni siquiera estaba en la ciudad esa semana. Ella lo sabía porque Carla, la esposa, se lo había contado en WhatsApp hacía 2 días. Mateo dudó apenas un segundo. Ese segundo lo dijo todo. Elena levantó la mirada. «Mateo, por favor, no me mientas». Él tragó saliva, volvió a dejar las llaves sobre la mesa y se pasó la mano por la cara, cansado, molesto, atrapado. «No estoy mintiendo», dijo, pero la frase sonó hueca, débil, sin sostén. Elena sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de vergüenza y dolor. «Entonces, decime la verdad», susurró. Mateo la miró por fin y por un instante ella creyó que él iba a confesar algo. Lo vio abrir la boca, cerrar los ojos un segundo, como si buscara una historia que lo salvara, pero lo único que dijo fue: «Tengo que despejarme, nada más». Tomó las llaves otra vez y salió sin despedirse, dejando un silencio denso que cayó sobre la casa como una manta húmeda. Elena se quedó allí, sola en la cocina iluminada por la luz amarillenta, sintiendo cómo la sombra de un temor empezaba a crecer. Un temor que ella todavía no llamaba por su nombre, pero que ya tenía forma. La excusa del brindis podía ser solo eso, una excusa. Y detrás de esa excusa podía haber alguien más. La tensión quedó abierta y diciembre recién estaba empezando a mostrar los dientes. Elena miraba el reloj por 5ª vez en menos de 3 minutos. Eran las 20:12 del 24 de diciembre y el celular seguía sin iluminarse. No había mensajes, no había llamadas perdidas, no había nada. Solo ese silencio eléctrico que se siente cuando uno espera una respuesta que no llega porque alguien deliberadamente no quiere darla. En la mesa del comedor, la bandeja con empanaditas que había preparado para llevar a lo de su madre seguía enfriándose. La casa estaba perfumada a canela y clavo de olor, un intento torpe de darle calidez a algo que ya se estaba desmoronando desde hacía días. Elena respiró hondo y marcó el número de Mateo. 1 vez, 2 veces, 3. El tono sonaba, pero nadie atendía. Mandó un mensaje corto. «¿Vas a venir? ¿A qué hora nos encontramos?». Ni siquiera aparecieron las 2 tildes de recibido. Una punzada le cruzó el pecho. No era solo preocupación, era algo más oscuro, más antiguo, esa sensación helada que se instala cuando uno presiente que está siendo dejado atrás. A las 20:30, con el saco puesto y las llaves en la mano, volvió a intentarlo. Llamada, silencio, corte. La noche empezaba a pesar. Al llegar a lo de su madre, las luces de colores colgaban torcidas por todo el pasillo. Se escuchaban voces, risas, el ruido familiar de ollas y platos. Era la Navidad de siempre, esa mezcla de ternura y caos que Elena conocía desde chica. Su hermana, Laura, salió a recibirla. «¿Y Mateo?», preguntó con un tono casual, sin saber que la pregunta era un cuchillo. Elena sonrió, pero fue una sonrisa tensa. «Está en un brindis del trabajo. Después viene». Laura levantó una ceja. «Apenas». «¿En Navidad?». «Sí». Elena bajó la mirada. Dijo que un rato. Laura no insistió, pero la forma en que le tocó el brazo, suave, casi en señal de consuelo, fue peor que cualquier comentario. Fue como si su hermana ya intuía lo que ella todavía no podía aceptar. Las horas avanzaron despacio. 21:15, 22:07, 22:54, 23:30. Cada vez que su celular vibraba, Elena sentía el corazón saltar. Pero no eran mensajes de Mateo, eran felicitaciones de primos lejanos, cadenas de Navidad, memes del grupo del colegio. Mateo seguía sin aparecer. «Mándale otro mensajito», sugirió su madre mientras servía la ensalada. «Ya le escribí».
respondió Elena, intentando sonar normal. Laura se acercó con una copa de vino y bajó la voz. Che, Eli, cuando alguien desaparece en Navidad casi siempre hay algo raro. No te lo digo para asustarte, pero ¿viste cómo es esto? Esa frase, esa maldita frase. Cuando alguien desaparece en Navidad, Elena tragó saliva. No, Lau, debe estar ocupado, o manejando, no sé, o está en otra, dijo Laura sin rodeos. Yo he visto estas cosas 1000 veces. Fíjate las pistas. Elena sintió que el piso se inclinaba. Las pistas, la distancia, el celular boca abajo, las excusas, el brindis improvisado, la frialdad, diciembre. Todo estaba ahí. Todo formaba un patrón. Pero ella no quería unir los puntos. Todavía no. A las 23:50, la familia se reunió alrededor de la mesa. Elena tenía el celular sobre las piernas, escondido bajo el mantel. Cada tanto lo revisaba, esperando ver el nombre de Mateo. Nada. El conteo regresivo empezó. 10, 9, 8. Laura la abrazó fuerte, como si supiera que ese abrazo estaba sosteniendo más que una celebración. 4, 3, 2. Elena hundió la cara en el hombro de su hermana. 1. Los abrazos estallaron alrededor. La mesa vibró con risas, brindis, promesas, feliz Navidad y cánticos improvisados. Pero Elena se quedó quieta, sola dentro del ruido. Una sensación punzante se le clavó en la garganta. Mateo había decidido no estar. Ni un mensaje, ni un ya voy, ni un feliz Navidad. Nada. La había dejado sola en Navidad. Ella salió al patio unos minutos después para tomar aire. El cielo estaba claro, casi plateado. Se escuchaban los petardos de las casas vecinas. Los árboles del fondo se movían con el viento cálido. Laura salió detrás. ¿Querés que hablemos? Elena negó con la cabeza, mirando el piso. No, no todavía. Eli, Laura puso una mano en su espalda. No digo que te esté engañando, pero nadie desaparece así nomás. Claro, murmuró Elena, a menos que quiera desaparecer. Las palabras se escaparon sin que ella las pensara. Eran nuevas, eran reales y dolieron. Laura suspiró. Escucha, cuando alguien actúa así, siempre hay una razón. Y puede ser mala, o puede ser peor. Elena levantó la mirada. ¿Peor que un engaño? Laura no respondió. No hizo falta. Cerca de la 1 de la mañana, Elena decidió volver a su casa. Su madre insistió en que se quedara. Laura le dijo que era una mala idea volver sola, pero Elena necesitaba silencio. Necesitaba espacio para no derrumbarse frente a nadie. Mientras manejaba por las calles casi vacías, el celular seguía mudo en el asiento del acompañante. Cada semáforo parecía durar siglos. Cada esquina se sentía como un recordatorio cruel de que él estaba en algún lugar, eligiendo no responder. Cuando entró a la casa, el silencio fue brutal. Encendió una lámpara, dejó las llaves sobre la mesa. Revisó el celular una vez más. Nada. Entonces, por primera vez en la noche, se permitió decirlo en voz alta, aunque fuera solo para sí misma. Me dejó sola en Navidad. La frase se rompió a mitad, como si no pudiera salir completa sin rasgar algo adentro. Se sentó en el sillón, sin sacarse el saco, sin moverse. Miró la oscuridad del pasillo. Pensó en Mateo. Pensó en las pistas de infidelidad que su hermana había mencionado. Pensó en los silencios, en los cambios, en las indirectas. Y sintió que algo dentro de ella, algo que venía resistiendo desde hacía días, finalmente empezaba a desmoronarse. Porque esa noche, por primera vez, la sospecha dejó de ser sospecha. Se convirtió en miedo, en vergüenza, en presentimiento. Y diciembre, desde la sombra, parecía estar diciéndole algo que ella no quería escuchar. Esto recién empieza. Elena estaba guardando unas bolsas de supermercado cuando escuchó el ruido de la puerta. Mateo entró hablando por teléfono, con un tono suave que no usaba con ella desde hacía semanas. No la vio al principio, estaba demasiado concentrado en lo que decía. Sí, claro, después nos organizamos. No, vos avísame, dijo casi riéndose.
Ese detalle, esa risa apagada pero real, le clavó un hilo frío en el estómago a Elena. Cuando él finalmente la vio, se sobresaltó apenas y cortó la llamada de inmediato. ¿Con quién hablabas?, preguntó Elena, intentando que la voz sonara casual, aunque sabía que su expresión la traicionaba. Mateo dejó el celular sobre la mesa, boca abajo como siempre. «Con una compañera», respondió sin matices. Elena dejó una de las bolsas a medio abrir. «¿Compañera? ¿De cuándo?» Mateo se encogió de hombros. «Del trabajo, Elena. ¿Qué tiene?» Ella lo miró un segundo, silenciosa. Ese silencio le estaba resultando demasiado familiar. Era la pausa que antecedía a una mentira o a una evasiva. «Nunca hablaste de ninguna compañera», dijo, con la calma de quien está juntando piezas que no encajan. Mateo bufó. «Porque no tengo por qué contarte cada persona con la que hablo». «No, claro», respondió Elena sin levantar la voz. «Pero de repente aparecen amigas de diciembre que nunca existieron antes. Y justo ahora, justo cuando...» No terminó la frase. No quiso. No podía poner en palabras lo que se estaba formando en su cabeza. Mateo la miró con una mezcla de fastidio y alerta. «¿Otra vez con eso? ¿Me vas a controlar ahora?» Elena apretó las manos, tratando de no elevar el tono. «No te estoy controlando, Mateo. Solo es raro. Lo de Navidad, lo del brindis, lo de anoche, lo de hoy, todo junto, es raro». Él se pasó la mano por la frente, como si ella fuera el problema, como si él estuviera lidiando con una carga que él mismo no provocó. «No estoy haciendo nada malo», dijo sin mirarla. «Entonces, ¿por qué no podés decirme quién era?», preguntó Elena, con una voz que se quebró apenas. Mateo tomó aire. 1 segundo, 2. «Se llama Luciana». ¿Contenta? Ese nombre cayó sobre la mesa como una piedra. Luciana. Elena nunca había escuchado ese nombre en 20 años de matrimonio, no una sola vez. «¿Luciana?», repitió despacio, probando el sonido, como si la boca se negara a decirlo. «Sí». Mateo evitó el contacto visual. «Entró hace poco a la empresa». «¿Hace poco cuándo?», preguntó ella. Él dudó. Ese segundo de duda fue un latigazo. 2, 3 meses, respondió, inseguro. Elena supo que era mentira. No tenía pruebas, pero el cuerpo sí. El instinto también. Se acercó un paso. «Mateo, ¿te escuchás? ¿Me escuchás a mí? Desde hace 3 semanas venís cambiando. Evitás hablar. Te vas. Volvés tarde. El celular», lo señaló. «El celular no lo soltas ni para ir al baño. Y ahora aparecen amigas nuevas, amigas que nunca existieron». Él levantó la voz. Por primera vez en días. «Basta, Elena. De verdad, basta. No quiero pelear». «No estoy peleando», respondió ella, acercándose un poco más. «Estoy pidiendo claridad». Mateo abrió la boca para contestar, pero algo vibró en la mesa. Los dos miraron el celular al mismo tiempo. La pantalla se iluminó durante un segundo, pero él la cubrió con la mano antes de que ella pudiera ver algo. «Es del trabajo», dijo rápido, demasiado rápido. Esa frase, esa velocidad, ese reflejo nervioso, dolió más que cualquier grito. Elena inspiró hondo. «Mateo, ¿es Luciana?». El silencio que siguió no duró más de 2 segundos, pero fue suficiente para romper algo entre ellos. Él no contestó, y ese no responder fue una respuesta completa. Elena sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. «¿Y entonces?», preguntó. «¿Qué vas a hacer hoy?». Mateo tomó su abrigo del respaldo. «Salir un rato», dijo. «¿Otra vez?», preguntó ella con un nudo en la garganta. «Sí». La voz de él ya tenía impaciencia. «Con ella. Y otros más. No es un problema». Elena quedó helada. «¿Con ella?», repitió apenas audible. Mateo se corrigió. «Con ellos, los del trabajo». Elena tragó saliva y bajó la mirada. «Mateo, ¿vos te escuchás? ¿En serio esperás que yo crea que de la nada tenés un grupo de amigas del trabajo con las que salís justo en diciembre?» Él guardó las llaves. «Ay, Elena, deja de armar historias. Sos grande ya». La frase fue una bofetada emocional. Sutil, pero brutal. Una forma elegante de llamarla exagerada, celosa, insegura.
una indirecta para infiel disfrazada de modernidad. Elena sintió el ardor en los ojos, pero no lloró. No le dio ese gusto. «Solo te pido una cosa», dijo con calma. «No me mientas. Si vas a salir con alguien, si hay otra persona, decímelo». Mateo tensó la mandíbula. «No hay nadie», respondió. Pero su mirada se movió, inquieta, hacia el celular, y Elena lo vio. La vio toda la verdad ahí, en ese gesto minúsculo. Él salió sin despedirse. La puerta se cerró con un ruido seco. Elena quedó en la cocina, rodeada de bolsas abiertas, con el olor tibio del pan, con el eco del portazo en el pecho. Se apoyó en la mesa, respiró hondo, otra vez. Amigas del trabajo, salidas improvisadas. Recién entró. Eran piezas de un rompecabezas que ella ya no sabía cómo negar. La pregunta que había evitado durante días volvió con más fuerza. ¿Será otra indirecta para infiel disfrazada de modernidad? Su miedo no era un invento, no era exageración, no era inseguridad, era instinto, era experiencia, era diciembre, otra vez, mostrando las grietas de una verdad que todavía no tenía forma, pero que ya respiraba cerca de ella. Elena escuchó la vibración del celular antes de ver la pantalla. Era la mañana del 30 de diciembre y el sonido, que en otros tiempos le habría parecido normal, ahora le provocaba una mezcla incómoda de ansiedad y sospecha. Mateo estaba sentado frente a la mesa del comedor, desayunando sin ganas, desplazando migas de pan con el dedo, evitando mirarla incluso más que de costumbre. Elena secó sus manos con un repasador y se acercó. «¿Te escribieron del trabajo?», preguntó sin rodeos. Mateo tomó el celular, lo revisó un segundo y lo guardó en el bolsillo. «Sí, nada importante». Ese nada importante era tan automático que casi dolía más que cualquier mentira. Antes, Mateo solía contarlo todo. ¿Quién lo tenía cansado? ¿Quién lo hacía reír? ¿Quién se equivocaba todo el tiempo? Ahora incluso nada importante sonaba a algo privado, demasiado privado para ella. Elena se sentó frente a él. «¿Vamos a hacer algo para fin de año?», preguntó buscando una grieta en el muro de hielo que él venía levantando. Mateo siguió removiendo el café. «No sé, todavía no pensé. Falta un día», dijo Elena con suavidad. Él levantó la mirada apenas un segundo, lo justo para que ella viera algo extraño, culpa o irritación, no podía distinguirlo. «Estoy cansado», repitió él, usando otra vez la frase que se había vuelto respuesta para todo. Ella no insistió. Aprendió que insistir solo lo ponía más lejos. El resto del día transcurrió con un silencio que no era silencio real, sino una especie de niebla emocional. Vivían en la misma casa, pero no coincidían en el mismo espacio emocional desde hacía semanas. A la tarde, Elena estaba barriendo cuando escuchó otro sonido conocido, el tono suave de un mensaje entrante desde la habitación. Mateo estaba en la ducha. Elena se detuvo en seco. El teléfono vibra y ella no debería mirar. Pero el malestar, el miedo, la incertidumbre acumulada la empujaron a dar 2 pasos hacia la puerta. El celular estaba sobre la cama, boca abajo. Vibró otra vez, luego otra. Elena sintió la garganta apretarse. No tocó el teléfono, no podía, pero sí se quedó allí, quieta, escuchando. El tono repetido, la insistencia, 3 mensajes seguidos. Ella murmuró: «Eso no es del trabajo». La ducha se cortó. Elena retrocedió hacia la cocina justo a tiempo. Mateo salió secándose el pelo, vio el celular y, sin siquiera mirar en su dirección, lo desbloqueó rápido, con casi desesperación. «¿Todo bien?», preguntó ella desde la mesada. Mateo tardó más de lo normal en responder. «Sí, mensajes de fin de año», dijo. Elena lo observó. 3 seguidos. Él se tensó. La gente saluda a Elena, pero los mensajes de fin de año, los que se mandan por compromiso, no se envían en secuencia, con urgencia, a las 6 de la tarde del 30 de diciembre. Ella no dijo nada más.
no porque estuviera convencida, sino porque sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Elena ya no se sentía una compañera, se sentía un estorbo. A la noche, el clima empeoró, no afuera, sino entre ellos. Él estaba recostado en el sillón, mirando el celular. Ella en la mesa del comedor, fingiendo leer. La habitación estaba iluminada por la lámpara pequeña, cálida y amarillenta, un ambiente que, en cualquier otro año, habría sido perfecto para una charla íntima. Pero ahora había un abismo. Elena se decidió, se levantó y se sentó frente a Mateo sin pedir permiso. «¿Qué está pasando entre nosotros?», preguntó con voz baja pero firme. Mateo no levantó la vista. «Nada». Elena soltó el libro que tenía en las manos. «No me digas nada, Mateo. Me estás hablando como si fuera una compañera de oficina, no tu esposa». Él suspiró, un suspiro cansado, de esos que buscan cortar cualquier conversación. «Estoy agotado, solo eso». «¿Y yo no estoy cansada?», preguntó ella, sintiendo la garganta arder. «¿Vos crees que no me doy cuenta? Los mensajes, las salidas, las excusas, el cambio de humor. Mateo, ni siquiera me miras». Ese comentario, el de la mirada, lo hizo reaccionar. Mateo alzó la vista por un instante. «No tengo cabeza para estas cosas ahora». «¿Qué cosas?», insistió Elena. «¿Hablar? ¿Decirme la verdad? ¿Responderme? ¿Tratarme como si importara?». Él dejó el celular un segundo, pero no lo soltó del todo. «No estoy escondiendo nada», dijo. La frase cayó como un vidrio roto. Elena sintió una mezcla de incredulidad y pena profunda. «Entonces mírame cuando me hablas. Solo mírame». Elena se acercó un poco. «¿Podés?». Mateo la miró durante 2 segundos. 2. Y volvió a agachar la cabeza. Ese gesto fue más doloroso que cualquier insulto, más claro que cualquier confesión. «¿Ves?», susurró Elena con una sonrisa amarga. «Ni siquiera podés sostenerme la mirada». Él no respondió, no negó, no justificó, no pidió perdón. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Cuando se fueron a dormir, la tensión era tan pesada que parecía un tercer cuerpo en la habitación. Mateo se acostó de espaldas, mirando el techo. Elena, de costado, fingiendo dormir. A medianoche escuchó el sonido débil del celular. Él lo tomó despacio, como quien evita despertar a un niño. Fue al pasillo. Susurró. Volvió 20 minutos después. Elena mantuvo los ojos cerrados, pero el corazón le latía desordenado, como si su cuerpo estuviera reaccionando a algo que ella no quería aceptar. Cuando él se metió otra vez en la cama, ella sintió el olor fresco a perfume. Ese detalle le hizo arder el pecho. Elena habló sin abrir los ojos. «Los mensajes de fin de año no te tienen así. No son del trabajo, no son compañeros, no es cansancio, no es nada de lo que decís». Mateo se quedó paralizado un segundo. No contestó. Ella abrió los ojos mirando la oscuridad. Y con una calma fría dijo: «Te estás yendo y yo lo estoy viendo». Mateo no habló, no dijo no, no dijo sí, pero el silencio entre los dos, ese silencio que se estiró durante toda la noche, confirmaba lo que Elena ya sabía. La distancia emocional no era un síntoma, era una decisión, y él ya la había tomado. La tarde estaba pesada, con ese calor seco de diciembre que hacía que todo pareciera pegajoso. Incluso las emociones. Elena llegó a la casa de Teresa con un plato de pionono que había preparado a las apuradas. La reunión, supuestamente informal, era solo un rato entre amigas para despejarse antes de fin de año. Pero Elena sabía que no podía despejar nada. No con el estómago hecho un nudo, no con Mateo escapándose en cada silencio. Teresa abrió la puerta sonriendo, pero la sonrisa se borró apenas vio la cara de Elena. «¡Ay, Eli!», murmuró, y la abrazó sin preguntar nada. Adentro estaban también Graciela y Rocío, cada una con un vaso de sangría y esa manera de observar que solo tienen las amigas que conocen demasiado. «Pasá, que justo estábamos hablando de cosas de fin de año», dijo Rocío, arrastrando una silla para que Elena se sentara.
Elena dejó el plato en la mesa y respiró hondo antes de hablar. «No prometo ser muy entretenida hoy», dijo, intentando un gesto de humor, pero la voz le salió opaca. Teresa la miró directo. «No venís bien, ¿no?» Elena negó con la cabeza. «No, no mucho». Hubo un silencio corto, de esos que preparan terreno. Graciela, como siempre, fue la primera en romperlo. «Mira, yo no quería mencionar nada, pero justo hace un rato estábamos hablando de lo que le pasó a la prima de Rocío el año pasado». Rocío levantó la mano. «Sí, la dejaron sola en Navidad. El tipo le dijo que tenía turno en la fábrica y en realidad estaba con otra. Y lo peor es que ella se dio cuenta por las fotos de Instagram de la amante. Ni siquiera tuvo la dignidad de esconderse bien». Elena sintió un pinchazo en el estómago. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó antes de poder frenarse. Teresa se inclinó hacia ella. «Eli, vos sabés por qué pensamos en eso. Mateo desapareció el 24. No contestó. Te dejó ahí esperando». «Lo sé», dijo Elena bajando la mirada, «pero no sé, todo esto es tan ridículo. Diciembre siempre fue complicado para él porque cierra balances, tiene más carga laboral». «No te convenzas de cosas que no son», interrumpió Graciela suave pero firme. «Una cosa es estar ocupado, otra es desaparecer». Teresa agregó. «Y otra cosa, perdóname, es que de repente aparezcan amigas nuevas del trabajo». «En diciembre, justo en diciembre». Elena apretó los labios. «Él dice que no pasa nada, que estoy exagerando». Las tres mujeres se miraron como si compartieran un lenguaje silencioso que a Elena la dejaba expuesta, frágil. Rocío tomó la palabra. «Mi ex decía lo mismo, que yo exageraba, que veía fantasmas, que estaba insegura, y la realidad es que me estaba engañando 2 meses antes de terminar todo. 2 meses en los que yo fui la exagerada». Esa frase cayó directamente en el pecho de Elena, como si alguien hubiera apretado un puño sobre su esternón. Tomó un sorbo de la sangría, solo para tener algo que hacer con las manos. «Yo no sé en qué creer», admitió de forma casi infantil. «Me habla frío, casi sin alma, ni siquiera los mensajes de fin de año. Nada, todo suena vacío». «¿Cómo vacío?», preguntó Teresa. «Como si estuviera obligado a escribirme», dijo Elena con un hilo de voz. «Como si quisiera evitar cualquier cosa que suene a cariño. ¿Vos sabés lo que es leer un feliz fin de año, que la pases bien de tu propio marido? Eso no es un mensaje, eso es un trámite». El silencio se estiró. Graciela dejó su vaso a un lado. «Elena, eso es una señal. Los hombres no cambian así porque sí. Cambian porque están en otra, o con otra». Elena sintió que el aire se le volvía más denso. «No quiero pensar eso», susurró. «Siento que si lo digo en voz alta, se vuelve real». Rocío le tomó la mano. «A veces ya es real aunque no lo digas. A veces el cuerpo lo sabe antes que la cabeza». Esas palabras hicieron que algo en el pecho de Elena se aflojara. No para bien, sino como cuando un hilo se corta y empieza a desarmarse un tejido entero. Ella cerró los ojos un segundo, intentando no quebrarse. «Anoche me desperté a las 12:30, dijo, abriendo los ojos despacio. Mateo no estaba en la cama, estaba en el pasillo, hablando bajito por teléfono. Cuando volví a acercarme, cortó y no dijo nada. Se metió en la cama y fingió dormir. Ni siquiera se molestó en inventar algo convincente. Las amigas se quedaron quietas. Ese tipo de detalle tenía un peso distinto. Era prueba emocional. Teresa murmuró: «Esa es la señal más clara de todas». Elena respondió, con la voz quebrándose sin permiso: «Lo sé, pero no quiero saberlo». Se tapó la cara un instante respirando hondo para no llorar. Rocío le acarició el hombro. «Escúchame, Elena. Muchas mujeres pasan por esto. No estás loca, no estás exagerando. Estás viendo algo que no querés ver porque duele, pero eso no lo hace menos cierto». La palabra cierto le dolió. Le dolió como si la hubiera dicho Mateo. «¿Ustedes creen que es infidelidad?», preguntó sin rodeos. Teresa clavó la mirada en ella. «Yo creo que estás viviendo un patrón clásico. De diciembre,
de fin de año, de tipos que se creen libres porque la fiesta les da excusas. Graciela agregó: creo que estás viendo exactamente lo que parece. Elena tragó saliva. El piso ya no se sentía firme. Yo pensé que nunca iba a vivir algo así, dijo apenas audible. Pensé que esas historias eran de otras personas, de otras vidas, no de la mía. Rocío apretó su mano. A todas nos pasa algo que creíamos imposible. Todas tenemos un diciembre que nos rompe. Elena asintió, sin mirar a nadie. Creo que el mío recién está empezando, susurró. Y en ese momento, con las tres amigas mirándola en silencio, Elena sintió como algo dentro de ella, su confianza, su seguridad, su matrimonio, comenzaba a fracturarse de verdad. Ya no era una sospecha, no era intuición, era una herida abierta. Y sabía que lo que viniera después sería todavía peor. Elena no sabía en qué momento exacto empezó a mirar los detalles como si buscara pistas. Pero esa mañana, cuando vio a Mateo salir con una camisa que no usaba desde hacía años, lo supo. Algo estaba ahí, escondido entre los gestos. Él estaba frente al espejo ajustándose el cuello de la camisa celeste. Una que, hasta donde ella recordaba, él odiaba porque decía que le marcaba la panza. ¿Esa camisa?, preguntó Elena desde la puerta intentando que sonara como simple curiosidad. Mateo ni se sobresaltó. ¿Sí? ¿Qué tiene? Nada. Pensé que no te gustaba. Él se miró otra vez al espejo. Cambia la gente, Elena. La frase, dicha así, fría y plana, se sintió como un empujón emocional. Cambiar. Ella sabía que él estaba cambiando, pero jamás imaginó escucharlo de su propia boca, tan natural, tan sin culpa. Cuando Mateo salió, Elena se quedó un largo rato frente al espejo donde él había estado. No miró la ropa, miró el aire. Ese vacío que él dejaba cada vez que cerraba la puerta ya no era silencio, era ausencia. Durante el almuerzo, Elena intentó concentrarse en los correos del trabajo, pero la mirada se le iba una y otra vez al teléfono. No porque esperara un mensaje, sino porque esperaba el silencio. El silencio decía más que cualquier palabra. A las 2 de la tarde, Mateo le envió un mensaje. Voy a llegar tarde. No me esperes. Frío, seco, como si estuviera avisándole a un vecino, no a su esposa. Elena respondió solo con un «ok», pero su cuerpo reaccionó como si hubiera recibido un golpe. Había un patrón, había una distancia, había alguien. A las 5, mientras preparaba unos mates, encontró otra señal, una de esas que nadie quiere encontrar. La campera de Mateo estaba colgada en la silla del comedor. Elena se acercó para levantarla, y ahí, en uno de los bolsillos, sintió un papel arrugado. No debería tocarlo, no debería buscar, pero lo hizo. Era un ticket de un café de la zona céntrica, 2 consumiciones, 2 capuchinos, fecha 3 días atrás, hora 20:47, exactamente la misma noche en que él le dijo que estaba hasta tarde en la oficina. Elena dejó el ticket sobre la mesa. Lo miró como si pudiera hablarle. No estaba llorando, no estaba temblando, solo estaba confirmando. «Mentiste», susurró al papel, aunque en realidad se lo decía a sí misma. A las 7, Mateo regresó sin pedir permiso para entrar, como si la casa fuera un hotel de paso. Ni la saludó. Se dirigió directo a la habitación, como si estuviera huyendo de algo. Elena lo siguió, sin hablar. Lo observó mientras él se quitaba la camisa, evitando su mirada con un cuidado casi quirúrgico. «¿Dónde estuviste?», preguntó ella sentándose en la cama. «En el trabajo», respondió él sin girarse. «¿En el trabajo a esta hora?». «Sí». «¿Y almorzaste en el café de Rivadavia?», preguntó Elena con una calma tan tensa que le dolió en la garganta. Mateo se congeló. No respondió. Ni siquiera respiró profundo. «¿De dónde sacaste eso?», fue lo único que dijo sin girarse. «Lo encontré», respondió Elena. «En tu campera». Hubo un silencio tan intenso que el ruido del ventilador del baño parecía un rugido. Mateo se pasó una mano por la cara. «Elena, no seas así». «¿Así cómo?», preguntó ella levantándose. «Así de atenta, así de lúcida, así de consciente».
así de no ciega. Él la miró finalmente con una mezcla de incomodidad y fastidio. Fui a tomar un café con alguien del trabajo. ¿Cuál es el problema? Elena dio un paso hacia él. El problema es que no fue alguien y no fue trabajo. Mateo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Ella vio el leve temblor en sus labios. Culpa, miedo o ambas cosas. ¿Es Luciana?, preguntó Elena sin temblar. Él desvió la mirada. Ese gesto fue peor que una confesión. «Decime la verdad», insistió ella. «Es Luciana». Mateo negó con la cabeza, pero era una negación sin convicción. «No, Elena, no. Ya te dije que no pasa nada. No pasa nada», repitió ella en voz baja. «Pero salís con ella, hablas con ella, te reís con ella, te vas con ella, la ves después del trabajo. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en esta historia, Mateo?». Él se acercó a la cómoda, fingiendo buscar algo entre los cajones. «No estoy para estas cosas ahora». Elena sintió el corazón comprimirse. «Para estas cosas, Mateo. Estas cosas son tu matrimonio». Él abrió un cajón al azar. «No voy a discutir». «¿Y si no es discusión? ¿Y si es verdad?», preguntó Elena con la voz quebrándose sin permiso. «¿Y si estás ocultando algo que ya no tiene sentido ocultar?». Mateo cerró el cajón con un golpe sordo. «Basta». Elena dio un paso atrás, no por miedo, por incredulidad. «¿Basta?», repitió. «¿De qué? ¿De preguntarte? ¿De esperar que me hables? ¿De creer que todavía queda algo de nosotros?». Él respiró hondo, cansado. «Estás viendo fantasmas, Elena». Ella sintió la frase como una bofetada emocional. Las mujeres que aman siempre son acusadas de ver fantasmas, aunque los fantasmas estén vestidos, perfumados y enviando mensajes por WhatsApp. «No son fantasmas», susurró Elena. «Es la realidad, y vos la estás cuidando más que a mí». La frase lo paralizó apenas. Un segundo, un mínimo temblor en sus pupilas, y ahí lo entendió. No necesitaba verlo con alguien, no necesitaba un mensaje comprometedor. No necesitaba pruebas. Su instinto, ese que venía apagado por años, estaba gritando. La sospecha ya no era sospecha, era forma, era cuerpo, era certeza casi completa. «Mateo», dijo con un hilo de voz, «¿vos me estás ocultando algo?». Él cerró los ojos. Solo un instante. Ese gesto, ese intento de no responder, fue la grieta final. La grieta que confirmaba que algo, efectivamente, estaba siendo ocultado deliberadamente, y que la verdad estaba más cerca de lo que ella estaba preparada para enfrentar. Capítulo 9. El mensaje anónimo. 900 palabras. La noche del 31 cayó despacio, como si el día tuviera miedo de terminar. Elena estaba sentada en el borde de la cama, mirando su propio reflejo en el espejo del armario. Lo que veía no era cansancio. Era una quietud rara, la calma peligrosa de alguien que ya sospecha demasiado y está a un paso de confirmarlo. El ruido de los vecinos preparando música para el festejo la atravesaba como un recordatorio irónico. Mientras otros celebraban, ella estaba esperando que su vida dejara de temblar. El celular vibró. No fue una notificación normal. No fue un feliz año adelantado, ni un mensaje del grupo familiar. Fue un número desconocido, un texto corto. «Él no está donde dice estar». Elena se quedó inmóvil. No abrió el mensaje enseguida. El miedo le congeló las manos, pero algo en su pecho, un instinto que llevaba semanas intentando ignorar, la obligó a tocar la pantalla. Apareció una segunda línea, enviada con segundos de diferencia. «No estás sola, solo estás siendo engañada». El silencio dentro de la habitación se volvió punzante. Elena sintió que la sangre le subía a la cara. No era solo miedo, era confirmación. Era una verdad golpeando la puerta desde afuera. Por un instante se quedó completamente quieta, como si su cuerpo necesitara asegurarse de que había leído bien. Después, un calor extraño subió por su espalda. El tipo de calor que aparece cuando algo se rompe, pero no hace ruido. Le temblaron los dedos. ¿Quién había enviado eso? ¿Para qué? ¿Desde cuándo alguien más sabía algo que ella no?
La vibración volvió. Un tercer mensaje. Fíjate dónde está su auto. La piel de Elena se erizó. No quería mirar, pero quería saber. Se levantó de golpe como si las piernas hubieran tomado una decisión antes que la mente. Caminó al pasillo al mismo tiempo que el corazón le latía desacompasado. Sintió el sudor frío en la nuca. Mateo estaba en la cocina, de espaldas, revisando su celular a la luz tenue del extractor. Al verla, lo guardó rápido en el bolsillo como un reflejo aprendido. «¿Qué haces?», preguntó él sin sonreír, sin cercanía, solo controlando. Elena respiró hondo. «Nada, vine a tomar agua». Él asintió desconfiado y abrió la heladera como si buscara algo que no encontraba. Ella lo observó un momento en silencio. Esa forma de evitarla, esa preocupación por el celular más que por ella, esa incapacidad de sostener la mirada, todo encajaba ahora con un sentido brutal. Mateo rompió el silencio. «Voy a salir un rato. Los chicos del laburo quieren adelantar un brindis». Elena sintió que la boca se le secaba. «Los chicos, o Luciana». El cuerpo de Mateo se tensó. «Otra vez no», dijo soltando un suspiro irritado. «No quiero discutir, ya te lo dije». «Sí, ya me dijiste muchas cosas», respondió Elena sin levantar la voz. «Pero ninguna es verdad». Él agarró las llaves, molesto. «En serio, Elena, basta». Ella lo dejó pasar. No dijo nada más. No lo frenó. No preguntó. No imploró. Solo lo dejó ir. Porque ahora, por primera vez, sabía que él no iba a ningún brindis. Cuando la puerta se cerró, la casa pareció vaciarse de aire. Elena apoyó las manos en la mesa, respirando hondo, intentando que el temblor de su pecho no se convirtiera en llanto. El celular vibró otra vez. Un último mensaje del desconocido. «Si querés saber la verdad, busca». Ese mensaje, más que un empujón, fue una sentencia. Elena agarró su cartera, las llaves del auto y salió sin pensarlo demasiado. Había pasado semanas enteras intentando no ver lo evidente. Esa noche ya no tenía fuerzas para seguir negando. El barrio estaba casi callado, con las luces navideñas parpadeando en balcones y jardines. Mientras manejaba, Elena tenía la sensación absurda de que todo se veía desde lejos, como si no fuera ella quien conducía, sino alguien dentro de un sueño tenso. El mensaje decía que buscara el auto. Elena sabía dónde empezar. Mateo había mencionado no hacía mucho una cafetería nueva donde habían pasado después del trabajo. Pero él nunca había sido de ir a cafeterías, ni con amigos, ni con compañeros, menos aún a la noche. La avenida estaba tranquila, giró a la derecha, pasó 2 esquinas, y ahí estaba el auto, estacionado frente a una casa con luces cálidas y un pequeño jardín. Una casa que ella no conocía, pero él sí. Elena frenó lejos, respirando con dificultad. Las piernas le temblaban tanto que tardó unos segundos en poder bajar del auto. Se acercó despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso era un martillazo en el pecho. Desde la vereda pudo ver a través de la ventana. Mateo estaba allí, sentado en un sillón, riéndose con alguien que no era ella. Una mujer se acercó, cabello largo, ropa liviana, una copa en la mano. Luciana tenía que ser. Él la miraba con una expresión que Elena ya no reconocía, pero que alguna vez había sido suya. Un dolor intenso le arrancó el aire, como si el cuerpo hubiera estado preparándose, pero igualmente no alcanzara. La mujer tocó el brazo de Mateo. Él no se apartó, ni lo dudó, ni se incomodó. Elena sintió que las rodillas no la sostenían. Se apoyó contra un árbol para no caer. Respiró, volvió a respirar. Abrió la boca, pero no salió sonido. El mundo se redujo a esa escena detrás del vidrio, una imagen que la atravesaría por años. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó un ruido detrás de ella, un vecino saliendo con una bolsa de basura. La miró como si fuera solo una sombra más en la vereda. Elena reaccionó y volvió al auto. Se metió, cerró la puerta y apoyó la frente en el volante. No lloró, no todavía. El llanto era un privilegio de quien tiene fuerzas.
Sacó el celular, miró el mensaje otra vez. No estás sola, solo estás siendo engañada. Ahora no era un aviso, era una verdad, una que la quemaba por dentro. Y mientras encendía el auto, mientras el motor vibraba bajo sus manos, Elena entendió algo con una claridad devastadora. Todas las sospechas de diciembre habían tomado forma. Todas las señales habían sido reales. Todas las evasivas habían sido pistas. Y esa noche la mentira dejó de ser silencio, se volvió imagen, se volvió prueba, se volvió herida. La noche del 31 ya no sería un cierre de año. Sería el comienzo de una verdad que ella no estaba lista para enfrentar, pero que ya no podía evitar. Elena no recordaba haber manejado tan rápido en su vida, pero tampoco recordaba haber sentido una mezcla tan brutal de miedo, furia y una lucidez extraña que la mantenía despierta pese al temblor en las manos. La ubicación que su amiga Teresa le había pasado marcaba un punto rojo en el mapa, un barrio privado a las afueras, demasiado iluminado para una noche cualquiera. Mientras avanzaba por la última avenida, los fuegos artificiales empezaban a levantar destellos intermitentes sobre el cielo oscuro. Cada explosión le sacudía el pecho, como si el mundo entero estuviera celebrando algo que a ella se le estaba muriendo adentro. El auto de Mateo seguía ahí, estacionado frente a la misma casa. Esta vez, la vereda estaba llena de autos desconocidos, luces encendidas, voces, música. Una reunión, no un brindis de trabajo. Nada que ver con lo que él le había dicho. Elena frenó lejos otra vez, pero esta vez no esperó, no observó, no midió nada. Se bajó del auto y caminó directo hacia la entrada. El portón estaba entreabierto. Adentro había gente riéndose, conversando, tomando. Un grupo de jóvenes salió justo en ese instante, empujando la puerta por completo. El sonido de la música la golpeó de lleno. Ella entró con ellos, como si fuera parte del grupo. El corazón le retumbaba en los oídos, y sin embargo, avanzó. La escena que vio primero no fue la definitiva, no fue la más dolorosa. Fue solo la antesala, una mujer acomodándose el vestido en el jardín, riéndose mientras otra la grababa con su celular. No conocía a ninguna, pero algo en el ambiente olía a complicidad, a fiestas que no eran improvisadas, a gente que no estaba allí por casualidad. Entonces lo vio, un destello plateado entre las luces del patio, el reloj que ella misma le había regalado a Mateo 3 años atrás. Mateo estaba sentado en un sillón de exterior. Tenía el brazo alrededor de una mujer. No la veía bien todavía, pero sí vio la postura, esa confianza despreocupada que uno solo tiene cuando está donde quiere estar. La mujer se inclinó hacia él, le dijo algo al oído. Él sonrió, no la sonrisa tensa de los últimos días, no la mueca falsa que había usado con Elena, una sonrisa real. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se quedó congelada, ni siquiera respiró. La mujer se acomodó mejor, se sentó prácticamente sobre él y Mateo la sostuvo por la cintura. Elena vio la mano de él deslizarse sin prisa, sin culpa. Era una escena íntima, natural, repetida. No era la primera vez. Elena dio un paso atrás, pero su cuerpo no reaccionó del todo. Era como si la mente viviera la escena en cámara lenta. Justo entonces, alguien salió desde la casa con 2 copas en la mano. Un hombre joven, sin idea de quién era ella, se acercó al sillón. «Órale, ya casi son las 12», dijo en voz alta. «Vengan, vamos a brindar». La mujer se levantó. Mateo también. Y cuando él la abrazó por la espalda, como si fuera un gesto automático, Elena se dio cuenta de algo que la destruyó por dentro. Ese abrazo ella lo conocía. Ese abrazo era suyo, su gesto, su intimidad, su historia. Y él la estaba repitiendo con otras sin pensarlo. Elena abrió la boca para decir su nombre, pero nada salió. Los primeros cohetes de Año Nuevo explotaron en el cielo justo en ese instante. Las luces iluminaron todo por un segundo, como un flash que congelaba la verdad más cruel. La mujer, Luciana,
Tenía que ser. Tomó a Mateo de la mano y prácticamente lo arrastró hacia adentro. Él se dejó llevar, ni miró atrás, ni una duda, ni un titubeo. Elena sintió como algo dentro de ella se quebraba, no con ruido, sino con un silencio insoportable, un silencio que venía gestándose desde semanas, una grieta que ahora se terminaba de abrir por completo. Se apoyó contra una columna del jardín para no caer. «No», susurró, pero no era un lamento, era una constatación. No era un engaño improvisado, no era una confusión de diciembre, no era cansancio, no era estrés, no era trabajo, era una traición completa, una traición en fin de año, la peor, la que ella había temido desde el primer silencio de Mateo. La música subió. La gente empezó a contar. 10, 9, 8. Elena miró a través de la ventana. Vio a Mateo y a la mujer parados juntos entre el grupo. Vio cómo ella le acomodaba la camisa. Vio cómo él se inclinaba hacia ella. 5, 4, 3. La mujer lo besó. 2, 1, año nuevo. Y en el momento exacto en que el reloj cambió, cuando toda la casa gritaba celebraciones, Mateo la besó a ella. No de sorpresa, no con duda, con intención. Elena sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. No lloró, no hizo ruido, no se volvió dramática. Solo sintió que algo dentro de su pecho, algo que había sostenido por años, se disolvía despacio. Como si la última parte de su vida, hasta ese instante, hubiera terminado ahí, en ese beso ajeno. Se dio la vuelta sin mirar más, ni buscó explicaciones, ni quiso enfrentarlo, ni se sintió capaz de pronunciar su nombre. Caminó hacia su auto como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Cada paso dolía, pero también la obligaba a seguir adelante. Abrió la puerta, se sentó, cerró. El silencio del auto fue un golpe seco. «Me traicionó en Año Nuevo», dijo al fin, en voz baja, como si necesitara escucharse para creerlo. «Me traicionó de frente». Afuera, los fuegos artificiales llenaban el cielo. Adentro, el dolor crecía sin pedir permiso. Y Elena entendió que esa noche no solo perdía a Mateo, perdía la versión de ella misma que había confiado durante demasiado tiempo. La grieta ya era irreversible y algo, sin remedio, había terminado para siempre. Elena llegó a la casa cuando el cielo todavía seguía iluminado por los últimos fuegos artificiales. Las explosiones lejanas parecían burlarse de ella, como si el mundo celebrara mientras su vida se desmoronaba en silencio. Entró sin prender la luz. Cerró la puerta despacio, apoyando la frente en la madera fría, intentando respirar, pero el aire le llegaba fragmentado, como si hubiera que aprender otra vez a inhalar. Dejó caer las llaves en el piso, sin fuerza. No sabía si temblaba por la bronca, por la humillación o por el simple shock de haber visto lo que vio. Todo se mezclaba. Se hundió en el sillón sin sacarse el saco, sin acomodarse el cabello, sin secarse las lágrimas que ya le resbalaban sin permiso. Las primeras fueron silenciosas, las segundas desordenadas, las terceras dolor purísimo. El nombre de Mateo se formaba y se rompía dentro de ella una y otra vez. Cada recuerdo compartido adquiría otro color ahora, uno sucio, uno que quemaba. El celular vibró. No quería ver, no quería tocarlo, pero miró. Era Mateo. «Ya voy para casa». Un mensaje frío, normal, como si no acabara de besar a otra mujer, como si no hubiera elegido a otra en el momento exacto en que el año cambiaba. Elena apretó el teléfono con fuerza, quiso romperlo contra el piso, pero lo dejó a un lado, respirando como si estuviera saliendo de debajo del agua. Minutos después, la cerradura giró. El corazón le golpeó el pecho con un latido violento. Mateo entró. Traía en la ropa el olor a perfume ajeno, mezclado con el humo de pirotecnia. Elena lo sintió desde el primer segundo. Lo reconoció sin querer. Él la vio sentada en la oscuridad y se quedó quieto. «¿Qué haces así?», preguntó como si la escena lo incomodara más a él que a ella. Elena levantó la vista, los ojos hinchados, rojos.
¿Dónde estuviste?, preguntó, sin rodeos, sin suavidad. Mateo abrió la boca para hablar, pero dudó. Fue solo una milésima, pero ella lo vio. Con los del trabajo, contestó, forzando normalidad. No. Elena negó con la cabeza firme. No mientas. Mateo tomó aire, apoyó las llaves en la mesa sin mirarla. No quiero pelear, Elena. Es año nuevo. No me importa el año, lo interrumpió. Quiero saber con quién estuviste. Él se frotó la nuca irritado. ¿Otra vez con lo mismo? No es lo mismo, dijo Elena poniéndose de pie. Esta vez lo vi. La frase lo paralizó. Él la miró como si necesitara que repitiera. ¿Qué dijiste? Que lo vi. Elena separó cada palabra como una sentencia. Te vi con ella. Mateo desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara una salida que no existía. ¿No sabes lo que viste? Te vi abrazándola. Lo cortó. Te vi sonriendo como no sonreís conmigo desde hace meses. Te vi besándola cuando dieron las 12. Un silencio enorme llenó la habitación. Elena podía sentir cómo el aire se volvía más pesado. Mateo abrió la boca. Un gesto torpe, doloroso, culpable. Yo, dijo. No era lo que parece. Elena soltó una risa corta, rota. ¿En serio? ¿Vas a decirme eso? ¿Lo de no es lo que parece? ¿Después de verla sentada en tus piernas? Mateo bajó la cabeza. Por primera vez, su silencio no era evasión, era derrota. Elena sintió una punzada feroz, pero siguió. Me traicionaste en Año Nuevo, dijo sin gritar, sin temblar. En el momento en que todo el mundo celebra, vos me clavaste un cuchillo. Él se acercó un paso. Elena, yo no quería que te enteraras así. ¿Así? Lo cortó ella, levantando la voz. ¿Y cómo querías que me enterara, Mateo? ¿Con un mensajito de fin de año? ¿Con otra mentira de tus amigas nuevas? Él tragó saliva. No es tan simple. Sí lo es, explotó Elena. O estás con ella o estás conmigo. Y ya elegiste. No hace falta que me lo expliques. Mateo se llevó las manos a la cara. Fue un error. Elena sintió un ardor en el pecho. ¿Un error?, susurró. ¿Abrazarla fue un error? ¿Sonreírle fue un error? ¿Ir a su casa fue un error? ¿Besarte con ella mientras el año cambiaba fue un error? Él no respondió. Y ese silencio fue la confirmación final. Elena respiró hondo, temblando. «Decime la verdad», pidió, con una calma que ella misma no sabía de dónde salía. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» Mateo se dejó caer en la silla, derrotado. «No sé, unas semanas». Elena cerró los ojos. El mundo entero pareció caerle encima. Unas semanas. Diciembre, las salidas, las excusas, las amigas, los mensajes sin alma, los silencios. Ella había estado viviendo junto a un desconocido. Cuando abrió los ojos, la mirada de ella ya no tenía lágrimas. Tenía algo peor, lucidez. «Te fuiste con ella en Año Nuevo», dijo despacio. «Me dejaste sola, me mentiste en la cara y todavía te atreves a decir que fue un error». Mateo se levantó, acercándose como si intentara suavizar un incendio con las manos. «Elena, yo te juro que no quería hacerte daño». Ella dio un paso atrás. «No querías que me entere», corrigió. «Eso no es lo mismo». Él la miró, finalmente sin máscaras, sin excusas, y por un momento, muy breve, pareció a punto de llorar. Pero ya era demasiado tarde. Elena se dio vuelta, caminó hacia la habitación y cerró la puerta con suavidad. No la cerró con furia, no la azotó, solo la cerró. Ese gesto, simple y silencioso, fue la verdadera ruptura. Detrás de la puerta apoyó la frente en la madera y dejó que el llanto volviera. Esta vez no era llanto de shock, era llanto de pérdida, de final, de aceptación. La traición había sido clara, el derrumbe inevitable. Y mientras afuera aún se escuchaban fuegos artificiales, Elena supo que el año empezaba así, con un dolor que no había pedido, una verdad que no había buscado y un matrimonio que ya no tenía cómo sostenerse. El ruido había pasado, ahora venía el derrumbe. La mañana entró por las cortinas como una luz incómoda, revelando todo lo que la noche había dejado roto.
Elena salió de la habitación con los ojos hinchados y la boca seca. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, el beso de Mateo con la otra regresaba como un golpe directo al pecho. Mateo estaba en la cocina, sentado, como si no supiera dónde poner el cuerpo. Tenía la mirada hundida en el piso, pero apenas la escuchó dar 2 pasos, la levantó. Era la misma cara que uno pone cuando sabe que ya no tiene cómo esconder nada. «Tenemos que hablar», dijo él. Elena respiró hondo. «Claro», respondió sin sentarse. Mateo esperó a que lo hiciera. Al ver que ella seguía de pie, tragó saliva, incómodo. «Lo de anoche», empezó a decir, pero Elena lo interrumpió. «No quiero escucharlo como si fuera una anécdota. No quiero que me lo expliques como si fuera un error de cálculos. No me vas a vender eso». La tensión se clavó entre ellos como un hilo tirante. «No estoy inventando nada», dijo Mateo. «Pasó. Está mal. No debió pasar así». Elena se apoyó en la encimera, cruzada de brazos. «¿Así?», preguntó. «Mateo, pasaría así si hubiera sido una caída accidental en tus labios. Pero no, vos estabas cómodo. Vos estabas feliz, estabas en tu lugar». Él apretó la mandíbula. «No es tan simple». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. «Hace meses que ya no es simple. Tú lo hiciste complicado el día que decidiste que diciembre era el mes en que te alejabas de mí». Mateo negó con la cabeza frustrado. «Eli, estás viendo todo mal, ¿de verdad?», lo cortó ella. «Entonces decime, ¿desde cuándo estás con ella?». Él se inclinó hacia adelante, como si quisiera reducir la distancia emocional que él mismo había creado. «No estoy con ella». «¿Y lo que vi que fue?», preguntó Elena. Mateo cerró los ojos un instante, como si necesitara fuerza para admitir lo evidente. «Nos estábamos conociendo. Te lo juro que no quería que fuera así». Elena sintió un pinchazo. «Conociendo, ¿sabes lo que significa esa palabra? Conociendo es intención, Mateo. Plan, no accidente». Él levantó la voz apenas. «No grites». «No estoy gritando», dijo Elena con una calma feroz. «Estoy diciéndote la verdad, la tuya, la que venís escondiendo desde hace semanas». Un silencio pesado cayó entre ellos. Mateo respiró hondo, resignado. «Yo ya no sabía qué hacer contigo», soltó de pronto. Elena lo miró incrédula. «¿Conmigo? ¿Qué te hice yo?». «Nada», respondió él. «Ese es el problema. No me hiciste nada, pero todo estaba igual desde hace años. Yo titubeó. Yo sentía que estaba viviendo en automático». Ella sintió que algo en su interior se retorcía. No era solo dolor, era humillación. «¿Y tu solución fue buscar otra mujer?», preguntó. «No la busqué. Pasó». «No pasó», replicó ella clavándole la mirada. «Vos la dejaste pasar, vos la dejaste entrar, vos elegiste contestarle los mensajes, vos elegiste salir con ella, vos elegiste mentirme. Eso no pasa, se construye». Mateo se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Yo no quería que esto se volviera un drama». «¿Un drama?». Elena lo miró sin pestañear. «Te fuiste con ella el 31. Me dejaste sola en Navidad. Me hablaste como si fuera una extraña en mi propia casa. Y ahora que todo explota, resulta que soy dramática». Él abrió la boca para contestar, pero Elena siguió, como si por fin algo en ella hubiera encontrado salida. «¿Sabes qué es lo peor? No que tengas a otra, no que me mientas, es que tomaste decisiones todos los días de diciembre para empujarme afuera. Y yo, como una idiota, me seguía preguntando qué hice mal». Mateo bajó la mirada. «Es que no quiero lastimarte», dijo él casi en un susurro. Elena soltó una risa amarga. «Ya me lastimaste. Eso está hecho. Pero no te das cuenta de algo. Esta traición no fue una caída, Mateo, fue un proceso. Lento, silencioso, deliberado, día por día». Él respiró hondo, cansado, como si hablar le doliera. «Necesitaba sentirme vivo de nuevo». Elena cerró los ojos. Esa frase fue un golpe seco. «Y yo era tu vida durante 20 años», dijo ella, con un dolor más profundo que el enojo. «¿En qué momento dejé de ser suficiente?». Mateo no respondió.
Solo se pasó la mano por la cara, agotado. Ese gesto, por primera vez, no despertó compasión en ella, solo distancia. «Mírame», pidió Elena. Mateo levantó los ojos despacio. «Esto no empezó con ese beso», dijo ella. «Esto empezó cuando dejaste de hablarme, cuando dejaste de verme, cuando empezaste a esconder el celular, cuando tenías amigas nuevas, cuando en diciembre te volviste una persona que yo no conocía». Él exhaló, vencido. «Yo no sabía cómo decirte que estaba confundido». «Confundido es no saber qué camino tomar», respondió Elena. «Vos sí sabías, la elegiste a ella, solo no querías la responsabilidad de decírmelo». Elena dio un paso hacia atrás, como si necesitara aire. La casa se sentía pequeña, densa, cargada de verdades superpuestas, de mentiras que flotaban en las paredes. «¿Y ahora qué?», preguntó él casi temblando. Elena no respondió enseguida. Miró el pasillo, la mesa, los cuadros, la casa que habían construido juntos, y luego lo miró a él con una claridad que le atravesaba el pecho. «Ahora acepto lo que es», dijo finalmente, «que esta relación está tóxica, que diciembre no fue un accidente, que tu traición no fue una equivocación aislada, que ya no puedo salvar lo que vos saboteaste por meses». Mateo hundió el rostro entre las manos. Elena se quedó quieta observándolo, no desde la pena, no desde el enojo, desde la comprensión más dura, la de saber que algo terminó antes de que ella pudiera reaccionar, y en ese silencio, entre respiraciones rotas y miradas que ya no se encontraban, los dos entendieron algo que los atravesó como una línea definitiva. Nada volvería a ser igual, y lo que seguía ya no era reconstrucción, era despedida. Elena metió ropa en la maleta sin orden, sin revisar combinaciones, sin pensar en nada más que en salir de esa casa que ya no sentía suya. Cada vez que abría un cajón, aparecía un recuerdo. Cada vez que veía una prenda, un trozo de vida compartida, y cada una de esas cosas se sentía ahora como una discusión pendiente, un reclamo silencioso. Mateo estaba parado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sin atreverse a moverse ni a acercarse. «No hace falta que te vayas», dijo él, con esa voz que buscaba parecer calma, pero que temblaba por debajo. Elena no dejó de doblar la ropa. «Sí hace falta», respondió. «Necesito respirar sin vos cerca, sin tus mentiras pegadas a las paredes». Mateo dio un paso adentro. «Podemos hablarlo». «¿Hablar qué?», lo interrumpió ella, cerrando la maleta de golpe. «Lo mismo que venimos hablando desde hace semanas sin que digas nada real». «No, Mateo. Ya sé cuándo un diálogo se volvió un callejón». Él apretó los labios, pero no dijo más. La distancia ya estaba ahí. No hacía falta marcarla con palabras. Mientras bajaba por las escaleras con la maleta, el corazón le latía como si fuera a salirse. Parte de ella quería quedarse, no por él, sino por la costumbre, por el miedo a enfrentar la verdad afuera. Pero otra parte, la nueva, la que había nacido con la traición, le pedía moverse, alejarse, curarse lejos. Llegó al auto, tiró la maleta en el asiento trasero, metió la llave. Mateo bajó detrás de ella, descalzo, sin abrigo, como si el apuro de perderla lo hubiera empujado. «¿Elena?», dijo acercándose a la ventanilla. «Por favor, hablamos mañana. Hoy no tomes decisiones así». Elena lo miró. Por primera vez en años, lo miró sin amor y sin odio, solo con cansancio. «No estoy decidiendo nada, solamente me voy un rato de vos». Y encendió el coche. Mateo golpeó suavemente el techo, pidiendo una reacción. Ella no la tuvo. Puso primera y se fue. El sonido del motor alejándose fue, para ambos, una sentencia. La casa de Laura estaba iluminada, con restos del festejo de Año Nuevo por todos lados. Globos inflados a medias, confeti en el piso, vasos en la mesa del comedor. Pero cuando Elena tocó la puerta, la luz del pasillo se volvió cálida, familiar. Laura abrió y al ver su cara no preguntó nada, simplemente la abrazó.
Ese abrazo rompió lo que quedaba de la fortaleza de Elena. Lloró, pero lloró distinto. No con rabia, sino con una tristeza larga, antigua, como si necesitara soltar años que había ido acumulando sin darse cuenta. Cuando finalmente logró hablar, solo dijo: «Lo vi». Laura cerró la puerta, caminó con ella al sillón y la dejó caer a su lado. «¿Dónde? ¿Cómo?». Elena contó la escena en pedazos, como quien describe un accidente. La casa, la otra, el abrazo, el beso, el año nuevo que no compartieron, el conociéndonos, todo. Laura apretó los puños. «Ese infeliz». Elena negó con la cabeza. «No quiero insultarlo, no quiero quedarme ahí, solo ya no sé qué hago con esto». Laura se quedó en silencio un instante, observando a su hermana como si estuviera armando un rompecabezas emocional. «¿Sabes por qué te duele más?», preguntó al fin. Elena la miró con ojos enrojecidos. «Porque me engañó». «No», dijo Laura con suavidad firme. «Porque te engañó después de años en los que vos te partiste la espalda por sostener esa relación. Porque diciembre tras diciembre lo justificaste, lo explicaste, lo protegiste. Porque creías que era una mala racha, no un tránsito hacia alguien más». Elena tragó saliva. «Y yo pensé que era estrés». «Porque sos buena», respondió Laura. «Porque siempre viste lo mejor de él. Porque no querías aceptar que estabas en una relación tóxica en diciembre, una que te iba quitando pedacitos y vos ni te dabas cuenta. Eso la quebró de un modo nuevo». Elena cubrió su rostro con las manos. «No quiero que mi vida sea esto, Lau». «Entonces no lo permitas», dijo su hermana. «Quédate acá el tiempo que necesites. No vuelvas hasta que tu cabeza esté clara». Elena se recostó contra el sillón, agotada. «¿Y si mañana me arrepiento? ¿Y si estoy exagerando?». Laura la miró fijo. «Tú misma viste cómo te besó otra frente a ti, en Año Nuevo. Eso es exagerar». Elena cerró los ojos. La escena volvía a repetirse como una película quemada. «No sé qué hacer», admitió. «No tienes que decidir hoy», respondió Laura. «Ni mañana, ni pasado. Solo respira. Solo date tu propio espacio, el que él te quitó desde que empezó diciembre». Elena sintió un nudo en la garganta. «Me siento tonta». «No eres tonta», dijo Laura tomando su mano. «Eres alguien que amó. Eso es todo». Elena miró el techo, donde colgaban aún las luces navideñas, parpadeando como si no supieran que la fiesta había terminado. Pensó en su casa, en la cocina donde peleaban, en el sillón donde él se recostaba para ocultar el celular, en la cama donde últimamente dormían de espaldas, en el jardín donde alguna vez soñaron con un futuro compartido. Nada de eso se sentía real ahora. Nada de eso parecía suyo. La distancia estaba ahí, instalándose entre los dos como una muralla silenciosa. No era una pieza más del enojo, era una necesidad. Laura se levantó para traerle una manta. Antes de cubrirla, le preguntó: «¿Quieres volver a hablar con él mañana?». Elena negó lentamente. «No, necesito desaparecer un poco. Necesito que deje de sonar, que deje de entrar, que deje de justificar, que deje de existir un rato para mí». Laura la cubrió con la manta. «Entonces empieza así. Un día, solo uno, sin él. Respira ahí. Mañana vemos». Elena asintió, y por primera vez desde la traición sintió una chispa, minúscula, frágil, pero real. No era alivio, no era felicidad, era una posibilidad que le decía que tal vez podía levantarse. No hoy, no ahora, pero pronto. No era la misma, y lo sabía. Y mientras se acurrucaba en el sillón de su hermana con el corazón todavía herido, entendió algo simple, pero definitivo. Para poder pensar, primero tenía que irse. Para poder sanar, tenía que alejarse del hombre que la había quebrado. La distancia no era castigo. La distancia era medicina. La casa de su madre tenía ese olor a madera vieja que nunca cambiaba, como si resistiera el paso del tiempo por pura dignidad.
Elena estaba sentada en la mesa del comedor, con una libreta abierta frente a ella. No había escrito nada aún. Tenía el bolígrafo apoyado en la hoja, pero la mano inmóvil. A veces el dolor no se escribe, se queda ahí, atorado entre el pecho y la garganta. Su madre preparaba café en la cocina. No preguntaba nada, no comentaba nada, solo estaba ahí, presente, con una paciencia que Elena agradecía sin decirlo. Al fin, Elena escribió una frase corta, casi torpe. ¿Cómo dejé que diciembre me destruyera? La miró un rato largo. La frase era simple, pero era verdadera, y escribirla abrió un hilo interno que la obligó a seguir. Me humillé esperando explicaciones, me quedé en silencio para no perderlo, me dije mentiras que él ni siquiera se esforzó en inventar. Se detuvo, el aire le tembló en los pulmones, la puerta de la cocina se abrió un poco. Su madre la observó desde allí. ¿Quieres pan dulce?, preguntó ella con suavidad. Elena negó con la cabeza. No tenía hambre, no tenía sueño. Solo tenía esa necesidad urgente de sacarse la verdad del cuerpo. Su madre volvió al café. Elena siguió escribiendo. No fue un error, fue un proceso. Fue verlo irse de mí día tras día. Fue notar cómo se escondía, cómo me hablaba sin verme, cómo diciembre lo transformó en un extraño. El silencio de la casa se volvió denso. Ella prestó oído por si sonaba el celular. Nada. Agradeció ese nada. 2 golpes suaves en la puerta principal la hicieron levantar la mirada. Su madre caminó hacia la entrada. Elena sintió el corazón apretarse, firme, como si supiera quién estaba del otro lado incluso antes de escucharlo. La voz llegó apagada, desde el hall. ¿Puedo verla un minuto? Era Mateo. Elena cerró los ojos, conteniendo el temblor. Su madre volvió al comedor. «¿Quiere hablar contigo?», dijo sin presionarla, solo informando. Elena respiró hondo. «No, no quiero verlo. No hoy». La madre asintió, giró, volvió al hall y dijo sin dudar: «Ella no quiere hablar. Vete». Antes de cerrar la puerta, Mateo subió la voz apenas. «Solo necesito un minuto. No me dejen aquí afuera como un extraño». Elena apretó los dientes. Escuchar extraño de su boca fue casi irónico. Él había sido un extraño en diciembre completo. La madre cerró la puerta con firmeza y regresó. Elena soltó el aire que estaba reteniendo. «Gracias», murmuró. «No tienes que agradecerme», dijo la madre. Él se quedó afuera solo porque quiso. «No es tu responsabilidad abrirle». Esas palabras la desarmaron un poco. Más tarde, mientras el café se enfriaba, Elena volvió a la libreta. Escribió: «La humillación no fue verlo con otra. La humillación fue entender que yo llevaba semanas justificándolo, que me hice pequeña para no incomodarlo, que diciembre me enseñó quién era él, pero también quién ya no soy yo». Una lágrima le cayó sobre la página. No la limpió. La puerta del cuarto de su infancia estaba entreabierta. Desde ahí podía ver las viejas fotos en la pared. Cumpleaños, navidades antiguas, momentos en los que todavía creía que la vida era sencilla. Se levantó y entró. Se reconoció en una foto de sus 15. Miró esa sonrisa grande, sin quebraduras. Acarició el marco con los dedos. «¿En qué momento dejé de ser esa?», susurró. Una voz detrás de ella respondió despacio: «No dejaste, solo te perdiste un rato». Era Laura, su hermana, parada en la puerta. Elena giró, sorprendida. «¿Cuándo llegaste?» «Hace 10 minutos», dijo Laura. «Mamá me avisó que estabas mal y vine». Se acercó y la abrazó por la espalda, dejando que Elena apoyara la cabeza en su hombro. «Duele, Lau», murmuró Elena. «Me duele físicamente, me arde aquí». Se tocó el pecho, como si hubiera un nudo que no puedo sacar. «Es normal», susurró Laura. «Te arrancaron algo de golpe, pero no te arrancaron todo, te quedaste vos». Elena sintió un escalofrío recorrerla. Esa frase abrió una grieta distinta, una que no dolía sino que daba espacio. «Estoy cansada de diciembre», dijo Elena. «Siempre esperando algo de él, siempre temiendo lo mismo. ¿Por qué me quedé tanto?
Porque amaste, respondió Laura. Y porque no sabías que estabas viviendo un patrón. Ahora sí lo sabes. Y cuando una mujer ve el patrón completo, ya no vuelve atrás. Elena respiró hondo, sintiendo por primera vez una calma pequeña, mínima, pero real. No sé qué voy a hacer con mi vida, admitió. No necesitas decidir hoy, repitió Laura. Solo cierra este ciclo, uno a la vez. Elena volvió al comedor, abrió la libreta. Escribió: cerrar ciclos dolorosos no es olvidar, es dejar de sangrar. Y al escribir esa frase, algo dentro de ella se soltó. Un músculo que llevaba semanas tenso se relajó. Una parte de su respiración recuperó espacio. Pero entonces el celular vibró. Mateo, llegué bien. No me ignores, por favor. Necesito hablar. Elena miró el mensaje largo rato. Su corazón, por un segundo, quiso latir más fuerte. Pero no lo hizo. No sintió el impulso de contestar, ni el deseo de escucharlo, ni la urgencia de explicarse. Solo sintió cansancio y un inicio de claridad. Lo dejó sin abrir. Apagó el teléfono. Cerró la libreta y dijo en voz baja: voy a empezar de cero en 2026, con o sin él. Su madre entró justo entonces con 2 tazas de té. ¿Qué decidiste?, preguntó. Elena tomó la taza entre sus manos, respirando el vapor. Hoy, nada, respondió. Solo cerrar este capítulo. Después, lo que venga. La madre sonrió, orgullosa. Eso es empezar. Elena asintió. Por primera vez en semanas no sintió que se caía. Sintió que avanzaba, lento, doloroso, pero hacia adelante, porque algunos ciclos se cierran con ruido, otros con lágrimas, y otros con una mujer escribiendo en una libreta, descubriendo que aún queda vida después del abandono. Ese era el suyo, y recién comenzaba. Elena regresó a su casa al amanecer del tercer día, con una serenidad rara, como si volviera a un territorio conocido pero con otra piel. Abrió la puerta despacio. El silencio la recibió como una habitación que no respiraba. Todo estaba igual, pero nada era lo mismo. El aire olía a una mezcla de su perfume y el de él, un olor que antes la hacía sentir acompañada y que ahora solo le recordaba la distancia. Apoyó la mano en la pared, respiró hondo y avanzó. Sobre la mesa encontró algo que no esperaba, una nota escrita por Mateo, solo 2 líneas. No supe cómo perderte sin matarme un poco, pero tampoco supe cómo quedarme. Elena la leyó una vez, luego otra, la dejó donde estaba. Ya no buscaba explicaciones que no sanarían nada. En la cocina, abrió la ventana para dejar entrar aire nuevo. Una ráfaga leve levantó un papel del piso, el ticket del café que había encontrado semanas atrás. Aterrizó a sus pies como un eco del inicio de la traición. Lo guardó en la basura sin ceremonias. El celular vibró. Un mensaje de él. «Háblame cuando puedas». Elena no respondió. No por castigo, no por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decirle que él pudiera entender. Se sentó en la mesa. La casa tenía un silencio incómodo, pero por primera vez no la oprimía. Por primera vez sentía un espacio para ella. A media mañana, Laura llegó sin preguntar si podía entrar. Traía 2 cafés y esa mirada de hermana que entiende antes de escuchar. «¿Cómo amaneciste?», preguntó, dejándole uno en la mano. Elena bebió un sorbo lento. «Diferente». Laura la observó. «¿Mejor o peor?». «No sé», respondió ella, «pero por lo menos sin miedo». Laura asintió, como si eso fuera suficiente por ahora. Miró alrededor. ¿Y él? En algún lugar. No lo pregunté. Laura la miró un instante más y después soltó. «Yo sé que no quieres que te lo diga, pero estoy orgullosa de ti». Elena sonrió, cansada pero sincera. «No hice nada heroico. Saliste de un infierno que parecía normal», corrigió Laura. «Eso sí es heroico». La frase la atravesó. No dolió, no sanó, pero se quedó. En la tarde, Elena intentó regresar a su rutina. Hizo una lista de compras, ordenó la ropa, limpió el lavamanos.
Se obligó a hacer pequeñas cosas para que el día tuviera forma. Pero cada tanto, sin aviso, venía el golpe. La imagen de él abrazando a la otra, la risa que antes era para ella, la traición en Año Nuevo, la certeza de que diciembre no había sido mala suerte, sino un sendero que él decidió caminar sin ella. Elena se dejaba sentirlo, pero ya no se hundía. Había aprendido, en pocos días con demasiado dolor, que ignorar la herida solo la hacía crecer. A media tarde, mientras guardaba algo en el closet, escuchó un sonido que la paralizó por un segundo. La puerta principal abriéndose. Mateo. Él entró con pasos lentos, como si temiera romper el aire. Eli, ¿podemos hablar?, preguntó desde el pasillo. Elena respiró. No quería gritar, no quería llorar, no quería discutir. Salió despacio. Él estaba ahí con la cara cansada, los ojos hinchados, pero verla no provocó en ella lo que antes provocaba, ni enojo furioso, ni nostalgia, ni amor, solo una distancia limpia. «Habla», dijo Elena. Mateo tragó saliva. «No quiero perderte». Ella lo miró largo rato. Era la frase que había esperado oír tantas veces en diciembre, la frase que llegó demasiado tarde. «Ya me perdiste», respondió sin dureza. «No porque quiero irme, sino porque tú ya te habías ido mucho antes que yo». Él dio un paso. «Yo puedo arreglar esto, puedo», pero se detuvo cuando vio que sus palabras no llegaban a ningún lado. Elena no levantó la voz, no necesitó hacerlo. «Mateo, lo que rompiste no se arregla con ganas. Se rompió con decisiones, con mentiras, con silencios. Con otra persona sentada donde yo estuve 20 años. Él se tocó la frente desesperado. «No pensé que me fueras a dejar ver esa parte de mi vida». «No querías que la viera», corrigió Elena. «Pero eso no la hace menos real». Hubo un silencio doloroso. Mateo respiró hondo. «¿Entonces esto es el final?», preguntó. Elena sintió un nudo en el pecho, no por él, por la historia que habían construido, por lo que alguna vez habían sido. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero hoy no quiero estar contigo, y mañana tampoco sé si querré». Mateo asintió lentamente, como si cada palabra pesara más que la anterior. «Me voy a quedar con mi hermano unos días». «Está bien», dijo Elena. Él la miró como si quisiera memorizarla, pero ella apartó la mirada, no desde el rechazo, desde la necesidad. Mateo abrió la puerta para irse. Antes de salir, giró. «¿Qué hubiera pasado si no lo descubrías en Año Nuevo?», preguntó, casi en un susurro. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Elena sintió un estremecimiento. La pregunta era suya también. La había pensado en la madrugada, en la casa de su madre, en el auto, en el sillón. Se tomó un segundo, respiró y respondió. «Nada habría pasado, Mateo. Yo habría seguido confiando en ti, habría seguido amándote, habría seguido justificando tus cambios, me habría seguido mintiendo, y yo habría seguido perdiéndome». Mateo bajó la cabeza, salió. La puerta se cerró. Esta vez el sonido no fue un golpe, fue un cierre real. Al caer la noche, Elena encendió una lámpara pequeña y abrió la ventana del comedor. El viento leve movió las cortinas. La casa ya no se sentía un campo de batalla, tampoco un hogar completo, algo intermedio, un lugar en transición. Se sentó en el sillón, abrazando sus rodillas. Había miedo, sí, había soledad, mucha, había heridas abiertas, todas. Pero también había algo nuevo creciendo con lentitud, una sensación de libertad tímida, suave, que se asomaba entre los escombros. Miró hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia la casa silenciosa, y pensó, sin tristeza esta vez, ¿qué habría pasado si nunca hubiera buscado la verdad en ese Año Nuevo? La respuesta la golpeó de inmediato, y fue clara. No habría vida después del quiebre. Solo un dolor que se repetía en ciclos, solo un diciembre eterno. Ahora, en cambio, aunque el futuro era incierto, aunque no sabía cómo sería el 2026, aunque no tenía un plan perfecto, sí tenía algo, ella misma, y eso era un renacimiento, pequeño, frágil,
pero suyo. A veces la vida no se quiebra en un instante, sino en una colección de silencios que dejamos pasar. La traición no siempre llega con un grito. A veces entra por la puerta como un gesto nuevo, un mensaje frío, un diciembre extraño, hasta que un día descubrimos que ya no quedan certezas donde antes había hogar. Y quizá esa es la herida más profunda. Entender que confiar no fue el error. El error fue quedarnos cuando ya habíamos empezado a desaparecer. Si esta historia te tocó, si te recordó algo que viviste o te hizo pensar en lo que harías tú frente a una verdad así, cuéntamelo en los comentarios. Tu voz puede acompañar a alguien más que todavía no se anima a hablar de su propio dolor. Dale like si sentiste ese nudo en la garganta en algún momento y comparte el video con alguien que necesite escucharlo hoy. Aquí somos una comunidad completa de personas que han amado, perdido y vuelto a levantarse. Y si quieres seguir escuchando historias intensas, humanas y reales como esta, suscríbete al canal. Tu suscripción es la manera más poderosa de decir, no estoy solo, quiero seguir escuchando y sanando.